Muy buenos días, muchísimas gracias a todos quienes se conectan ya esta mañana. Muy buenos días, señor Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica. Gracias por acompañarnos esta mañana en este conversatorio. Quiero pues también agradecer a todas las personas quienes ya se están conectando a esta reunión virtual para conocer un poco más sobre las oportunidades y desafíos para la atracción de inversión y reducir la migración. Como ustedes pueden ver en pantalla, tienen ya la agenda. Vamos a comenzar con unas breves palabras de bienvenida por parte de Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa. Luego vamos a tener un conversatorio. Para todos quienes están viendo la pantalla, ustedes van a poder hacer sus preguntas y comentarios directamente en el botón de preguntas y comentarios, y luego, si tenemos algún tiempo, pues las vamos a estar haciendo al final para luego terminar con este foro. Agradecer también a todas las empresas que hacen posible que las actividades de Fundesa se lleven a cabo. Así es que sin más, dejaría en el uso de la palabra a Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo están todos? Señor Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Señoras y señores fiduciarios y socios de Fundesa, distinguidos representantes de instituciones académicas, organizaciones sociales y del sector empresarial organizado representados en CACIF. Estimados representantes de diferentes organizaciones del gobierno, así como de las alcaldías y del Congreso de la República, estimados embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, apreciables representantes de las cooperativas y de las organizaciones sindicales del país, distinguidos medios de comunicación, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este foro titulado Oportunidades y desafíos para la atracción de la inversión y reducir la migración. Una conversación con Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica han vuelto a hacer noticia en los últimos meses en los Estados Unidos por el aumento de migrantes que están llegando. Más de 188,800 personas han sido aprehendidas en la frontera durante el mes de junio, de las cuales 30,214 son de Guatemala, según los últimos informes del Centro de Información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esta ha sido la mayor cifra reportada en un solo mes durante los últimos 15 años, según se dio a conocer. Y el arribo de menores no acompañados también roza números no vistos. Más de 95,000 niños no acompañados hasta junio. Ya con esto se han capturado a más de 1.1 millones de personas en lo que va del año fiscal. Y no es para menos. La falta de certeza jurídica hacia la inversión, aunado a los duros efectos de la pandemia del COVID-19, así como los daños devastadores de las tormentas tropicales que azotaron a los países centroamericanos durante el año pasado, han repercutido en un aumento importante de ciudadanos mexicanos y centroamericanos, buscando mejores oportunidades en Estados Unidos. Como resultado, el gobierno del presidente Biden ha nombrado al señor Ricardo Zúñiga como enviado especial para el Triángulo Norte en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, quien ha tenido varias reuniones con representantes de gobiernos de la región, reafirmando el compromiso de la administración del presidente Biden de trabajar juntos y expandir las alianzas para beneficiar a la población. Viendo lo que está pasando en Honduras con el presidente Hernández y la sentencia de narcotráfico contra su hermano, así como la actitud que ha tomado el presidente Bukele de El Salvador, sin duda, Guatemala y el gobierno del presidente Yamatei puede ser un excelente aliado para los Estados Unidos en una de las tareas más difíciles de reducir la migración. Como primer punto, es importante aclarar que Guatemala podría aumentar su crecimiento económico y generar mayores oportunidades si lograra que gran parte de su población fuera vacunada. El gobierno de los Estados Unidos en una respuesta sin precedentes, está ya apoyando al pueblo de Guatemala con una donación importante de vacunas contra el COVID-19 que ayude a que la mayor cantidad de personas de escasos recursos tengan acceso inmediato a la vacuna. Ya se han recibido 4.5 millones de vacunas y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos este gran apoyo solidario a nuestro país. Adicionalmente, a través de la iniciativa Guatemala no se detiene, un esfuerzo público y privado para acelerar la inversión, se han identificado sectores estratégicos para generar una mayor cantidad de puestos de trabajo. Especial énfasis se hace en sectores en los cuales Guatemala ya está exportando, como la industria textil,
donde existe una oportunidad de ampliar el número de empleos en más de 450,000 nuevos puestos de trabajo en sectores estratégicos de farmacéuticos, aparatos médicos, manufactura de aparatos electrónicos y servicios a empresas, especialmente BPO y ITO, donde Guatemala tiene un gran potencial para aprovechar la disrupción de las cadenas de abastecimiento de Asia a través de una estrategia de nearshoring. El resultado puede ser no solo beneficioso para la población, sino de gran impulso a una serie de cambios institucionales que necesita nuestro país para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Temas como la inversión en capital humano, más y mejor infraestructura y mayor certeza jurídica no pueden soslayarse. Si queremos reducir la cantidad de personas que están migrando hacia el norte en búsqueda de un mejor futuro para ellos y sus familias, el momento es ahora de trabajar en un frente unido que permita más inversiones y más empleos en el país. Agradecemos al señor Zúñiga el que nos acompañe en este foro esta mañana y ojalá podamos seguir la conversación en alguna de sus visitas a Guatemala o en Washington. Muchas gracias y que sea un evento provechoso para todas las personas que hoy nos siguen en esta transmisión. Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a continuación, pues quiero presentar formalmente al señor Ricardo Zúñiga. Él es enviado especial para el Triángulo Norte en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, diplomático de carrera senior del Servicio Exterior. Anteriormente se desempeñó como miembro diplomático senior en el programa de América Latina del Woodrow Wilson Center, director de la Oficina de Gestión de Estudiantes Internacionales en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, D.C., y como cónsul general de los Estados Unidos en Sao Paulo, Brasil. El señor Zúñiga fue asistente especial del presidente y director principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional del 2012 al 2015. Trabajó en el extranjero en México, Portugal, Cuba y España. A nivel nacional, el señor Zúñiga se desempeñó en la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, la Misión de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Inteligencia e Investigación y como oficial de oficina para Uganda y Tanzania. Nació en Tegucigalpa, Honduras, y tiene un BA en Relaciones Exteriores y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Virginia. Bienvenido, señor Zúñiga. Gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio para conocer de primera mano las perspectivas de cómo Guatemala puede atraer inversiones que permitan al país generar más oportunidades y con ello reducir la migración irregular hacia los Estados Unidos. A lo mejor podemos comenzar esta plática conociendo su perspectiva sobre la siguiente pregunta. El capital fluye hacia donde las condiciones lo atraen. Sin embargo, Guatemala recibió menos de $1,000 millones de inversión extranjera directa durante el 2019, lo cual representa apenas el 1.2% del PIB, y de esto el 24% provino de los Estados Unidos. Desde su perspectiva, ¿qué puede hacer Guatemala para aumentar la inversión como uno de los principales esfuerzos para generar empleos dignos y con ello reducir la migración hacia Estados Unidos? Buenos días. Juan Carlos, muchísimas gracias. Y antes de todo, quería decir que es un tremendo placer estar aquí y es una honra estar con ustedes. Yo sé del trabajo que han hecho a favor de la relación bilateral y a favor de Guatemala. Entonces, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder presentar un poco nuestras perspectivas y lo que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años. Yo creo que, antes de todo, debo decir que Juan Carlos País creo que presentó exactamente el contexto que vemos nosotros en este momento, que los desafíos son enormes, las oportunidades son enormes, y que el reto que tenemos como gobiernos, actuando con socios como Guatemala, como es el caso de Guatemala, es cómo fortalecer y cómo fomentar las oportunidades, porque yo creo que tiene exactamente la razón. Es la falta de oportunidad que está impulsando esos viajes irregulares que están afectando a tantas familias a través de Centroamérica. Y lo que podemos ver, otro fenómeno que estamos viendo, es que no solamente en Centroamérica, sino que también estamos viendo movimientos masivos dentro de las Américas, desde Brasil, desde Ecuador, dentro de México, dentro de Centroamérica, de Nicaragua para el exterior, después de los acontecimientos allá. Y lo que vemos es que es un fenómeno compartido.
Claro que la situación en Centroamérica nos afecta a nosotros de una forma importante, entonces por eso el enfoque que tenemos en tratar de fomentar la inversión, tanto doméstica como extranjera, en Centroamérica. Nosotros pensamos que son varios elementos, varias dinámicas que han constrangido, que han reducido la posibilidad de inversión en un momento, como bien planteó Juan Carlos, en un momento donde si tenemos políticas muy claras, podemos fomentar el movimiento de la industria desde Asia para las Américas, que nos ayuda a todos, crea oportunidades para todos. Entonces, para nosotros nos hemos enfocado en lo que pensamos que es el elemento crucial, que es fomentar, digamos, las condiciones habilitantes para atraer y fortalecer esa inversión. Y para eso nosotros pensamos que un enfoque en digamos, la transparencia y crear un ambiente, un ecosistema jurídico confiable, creíble, donde cualquier actor puede tener seguridad de que va a ser tratado como otro actor, y donde la corrupción, que es un flagelo que afecta a la industria y tanto como a la población en general, es algo que queda al centro, digamos, de la política nacional de los países. Entonces es por eso que nos hemos enfocado en ese ámbito. Pensamos que ahí podemos empezar trabajando con empresas, identificando lo que está impidiendo esa inversión, empezando con cuestiones de proyectos de ley, con reglamentación, qué podemos hacer para establecer digamos, un piso donde podemos empezar todos desde un piso muy claro y donde podemos trabajar con esa certeza, con esa certidumbre de que vamos a tener un espacio jurídico que va a atender a las necesidades tanto de las empresas nacionales como las extranjeras. Muchas gracias, señor Zúñiga. Y sin duda esos son temas fundamentales, la certeza jurídica y el clima de negocios para poder aumentar la inversión y que esto ayude a nuestro país a generar más empleos. De hecho, el gobierno de Guatemala, junto a la Municipalidad de Guatemala, el sector empresarial y en coordinación con la Embajada de Estados Unidos y otras embajadas también, ha venido impulsando en los últimos meses esta iniciativa que se ha denominado Guatemala no se detiene, una iniciativa que permitiría crear alrededor de 2.5 millones de nuevos empleos en los próximos 10 años y con retornos importantes para el país. Asumo pues también que coincidimos que la importancia e incidencia de la generación de empleos dignos para reducir la migración irregular es fundamental. Y en ese sentido, quisiera preguntar qué mecanismos de colaboración se pueden crear con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Guatemala para apalancar los componentes de este plan Guatemala no se detiene, que se enfocan en cómo poder crecer en los sectores exportadores, aumentar la inversión en capital humano, infraestructura, certeza jurídica, para poder generar más empleos. Yo creo que la descripción que acaba de dar acerca de los enfoques son exactamente lo que oímos nosotros cuando hablamos con las empresas que están pensando en aumentar la inversión en Guatemala. Infraestructura, cuestiones sobre el sistema jurídico y el Estado de Derecho son cuestiones que siempre estamos recibiendo. Entonces, se nos hace que Guatemala no se detiene, tiene el potencial para catalizar esa inversión que estamos buscando, porque nosotros pensamos de esos temas como parte del sistema de la infraestructura de un país. No estamos hablando solamente de puertos y carreteras, que sí, por sí, es muy importante tener eso, pero también estamos hablando de la infraestructura legal, jurídica y reglamentaria que está existente en el país o que se tiene que modificar. Por ejemplo, tenemos el caso de las asociaciones público-privadas, donde hay un proyecto de ley que queda por ser aprobado en el Congreso de Guatemala, que obviamente crearía unas expectativas y podría abrir espacio a proyectos como
Guatemala no se detiene de una forma más contundente, que nosotros pensamos que es parte importante de la fórmula. Para que tenga éxito este programa, yo creo que algunos elementos tienen que ser enfatizados dentro del proyecto. Por ejemplo, reformas tributarias para estimular la innovación y la inversión. Aumentar el gobierno digital, o sea, los servicios digitales del gobierno, que también forman parte del esfuerzo para crear ese ambiente transparente para todas las industrias. El proceso de aprobación de los permisos, de las licencias, también es algo que identificado allá como un objetivo importante del proyecto. Y también, digamos, el compromiso del gobierno con trabajar con la industria, con el sector privado y con la sociedad en general para atender las necesidades más graves, más serias del país. Me preguntó acerca de qué se puede hacer en términos de coordinar. USAID está formalizando el establecimiento de núcleos de personas que pueden manejar esa relación con el sector privado de una forma específica, como un centro, como un eje de nuestro trabajo, de nuestra labor en Guatemala. Claro que USAID no sería el único actor, tenemos el DFC, tenemos US Trade and Development Agency, todos tienen ese enlace a través de nuestra embajada allá, el Departamento de Comercio obviamente es otro, pero estamos tratando de concentrar estos esfuerzos con los actores que ya tienen planes, que ya tienen proyectos que nosotros pensamos que podemos o trabajar en paralelo o apoyar de alguna forma más clara. Gracias. Definitivamente estos esfuerzos que se trabajan para poder generar reformas, especialmente en el Congreso, pues sabemos que toman tiempo también. La generación de empleos, pues también va a tomar un tiempo en que se empiecen a producir y mientras tanto, pues Estados Unidos sabemos tiene una demanda importante de trabajadores. ¿Cómo considera que puede crearse mecanismos más ordenados para que más guatemaltecos puedan acceder a oportunidades a través de permisos temporales de trabajo, de que el TPS sea una opción viable o cualquier otra forma de poder generar puestos de trabajo formales, legales, donde las personas puedan ir, regresar y tener ese flujo de trabajadores que de todos modos Estados Unidos necesita? Bueno, exactamente. La idea aquí es cómo podemos trabajar en conjunto para identificar a la mano de obra que está viable en Guatemala y las personas que necesitan esa mano de obra en los Estados Unidos. Y ese trabajo temporal, a través de las vías H2, pensamos que es la vía más accesible en este momento. Queremos aumentar. Este año empezamos con un compromiso para tener 6,000 puestos adicionales a través de las visas H2 para los países del norte de Centroamérica. Queremos aumentar ese número, pero lo que requiere allá es una excelente coordinación entre los ministerios en Guatemala, las personas que quieren, que están buscando mano de obra en los Estados Unidos y los intermediarios, que en algunos casos son las mismas agencias de gobierno, en otros casos son agentes que están trabajando para las asociaciones de agricultores en los Estados Unidos que pueden identificar trabajadores que ya tienen los requisitos para poder ir y hacer trabajo. Por ejemplo, nosotros sí pensamos que sería algo importante para contener ese flujo irregular, porque, por ejemplo, un 40% o más de las personas que van para Estados Unidos de Guatemala tienen experiencia en el sector agrícola. Entonces, sabemos que hay esa capacidad existe, esa experiencia existe. Es una cuestión de qué podemos hacer para aumentar ese número y darle impulso, ¿no? Entonces, este año estamos empezando con esto, vamos a aprender y vamos a usar las lecciones de estos meses para aumentar ese número en el próximo año y tal vez más en el año siguiente.
Muchas gracias. Y es que definitivamente el gobierno de Estados Unidos pues ha mencionado en reiteradas ocasiones que Guatemala debe enfocarse en estas causas raíz de la migración irregular, lo que se ha denominado las root causes en inglés. Esto pues incluye sin duda reformas estructurales que deben ser aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala. Iniciativas de reformas legales como una reforma de infraestructura vial o la ley de autoridad portuaria e incluso iniciativas como una reforma a la ley de servicio civil, pues son iniciativas que sabemos son clave para poder dotar de mayor certeza jurídica a la inversión. Eh, Señor Zúñiga, ¿usted ve posible formar una mesa de trabajo entre el gobierno de los Estados Unidos e instituciones públicas y privadas guatemaltecas para incidir de una forma más coordinada, para trabajar en la redacción de iniciativas y buscar la aprobación de iniciativas de ley en el Congreso que permitan crear esas condiciones para la atracción de inversión? Juan Carlos, sin duda. Para nosotros, primero, apoyamos esas iniciativas que acabas de mencionar. Todas son, aprobamos, nosotros queremos ayudar para avanzar, que esos avancen dentro del Congreso. Entonces, sin duda, es un espacio donde pensamos que hay mucho campo para poder coordinar y trabajar. Obviamente, estas son decisiones soberanas de Guatemala, son decisiones del Congreso de Guatemala, pero nosotros pensamos que son áreas donde también nosotros podemos dar un impulso o ayudar de alguna forma, sea en ayuda técnica o de incentivar de alguna forma la inversión después de que se pasen estas reformas. Entonces, nosotros entendemos que hay una necesidad de seguir consultando bastante con la sociedad civil, con el sector privado y con nuestros socios en el gobierno de Guatemala para identificar proyectos de ley y reformas específicas que podemos apoyar para ayudar en ese espacio. Entonces, sí queremos tener una relación muy cercana con ustedes y con otros actores en el sector privado, porque también sabemos que hay cosas que se tienen que hacer que tal vez no son necesariamente decisiones del Ejecutivo, pero donde pensamos que hay bastante apoyo, por ejemplo, el apoyo y el acceso que debe existir para pequeñas y medianas empresas, los esfuerzos para ayudar que las personas pasen de la informalidad a la formalidad, que tengan acceso al sistema bancario del país. Todos esos son enfoques nuestros donde pensamos que una coalición una coalición muy amplia puede tener más éxito que un trabajo que no hacemos en conjunto. Muchas gracias. Y definitivamente yo creo que es importante también reconocer y agradecer que los proyectos de USAID, de INL, de otras agencias de Estados Unidos, pues muchas veces han trabajado de la mano con empresas internacionales y también con esfuerzos nacionales que han tenido muy buenos resultados en temas como la reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes o en un esfuerzo claro para ir mejorando la inversión. De hecho, en los últimos 10 años, Guatemala ha recibido alrededor de 1.3 millardos en cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Y eso es muy importante para el desarrollo de Guatemala y por eso pues, agradecemos el apoyo del pueblo de Estados Unidos hacia nuestro país. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esa cooperación bilateral con Estados Unidos para aportar más insumos técnicos o para apalancar la inversión local en proyectos que estén alineados a esa estrategia que Estados Unidos tiene a nivel regional? Un ejemplo puede ser esta iniciativa, Guatemala no se detiene, de manera en que esa colaboración permita gestionar más recursos, pero también que sean mejor invertidos, especialmente en vistas de los nuevos recursos que se han mencionado para el Triángulo Norte de Centroamérica. Bueno, el presidente Biden señaló que quiere dar exactamente ese aporte de 4,000 millones durante 4 años para apoyar a nuestros esfuerzos en Centroamérica. Aquí yo creo que es importante aquí enfatizar. Nosotros sabemos que el esfuerzo diplomático, el esfuerzo, la ayuda, la cooperación internacional no es lo que va a crear empleo en Guatemala, no es lo que va a dar digamos, una base que se va
sostener a través de muchos años, sino que estas son acciones que dependen de nuestros socios y nuestros amigos en Guatemala. Lo que podemos hacer es lo que comenté al principio, que es fomentar condiciones habilitantes para que existan esas posibilidades. O sea, lo que nuestra cooperación trata de hacer es posibilitar los esfuerzos de otros y las inversiones de otros. Y, por ejemplo, hay un esfuerzo que nosotros apoyamos, la ruta, donde la idea ya es atender a poblaciones que no han tenido acceso a ese crecimiento económico que existe en Guatemala, digamos, en las ciudades más grandes o en otras partes del país. Nosotros sabemos que hay sectores donde la tendencia es venir a los Estados Unidos o ir para México porque no ven oportunidades en Guatemala. Entonces, cuando hay iniciativas guatemaltecas para atender a esas poblaciones, nosotros queremos estar allá para apoyar. La gran mayoría de nuestra cooperación no va para gobiernos, sino que se implementa a través de organizaciones en el país o organizaciones en los Estados Unidos o en la comunidad internacional que implementan eso a través de programas competitivos. O sea, son empresas que manejan los fondos del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros pensamos que es importante, y aquí hay una presión importante y un apoyo, diría yo, del Congreso de los Estados Unidos para asegurar que esos esfuerzos se junten a las necesidades identificadas por los actores en el terreno, en los países de Centroamérica. Vamos por ahí. Entonces, ahí nosotros pensamos que ese diálogo de entender las condiciones y tener ideas que surgen de los beneficiarios son lo que es algo donde queremos poner énfasis en esta nueva onda de cooperación, este nuevo ciclo de cooperación que tenemos. Entonces sí pensamos que esa comunicación es clave para el éxito. Y definitivamente esas regiones que han sido abandonadas durante mucho tiempo por diferentes gobiernos en Huehuetenango, San Marcos, Quiché, pues sabemos que también la carga tributaria neta en Guatemala es baja, apenas del 12.5% para el 2019. De hecho, desde Fundesa hemos hecho recomendaciones de política pública y hemos tenido también conversaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y con la SAT sobre algunos rubros que pudieran aumentar la recaudación, ya sea reduciendo el contrabando o aumentando la obligación de personas a declarar, ya que solo existen 2.2 millones de contribuyentes registrados y la mitad únicamente están pagando el impuesto de vehículos, de una población económicamente activa de alrededor de 7.1 millones de personas. ¿Cómo se pudiera trabajar, cree usted, más fuerte con el gobierno de los Estados Unidos para aumentar la recaudación productiva y que le permita también al Estado guatemalteco contar con más recursos? Sabemos que el gobierno de Estados Unidos ya está apoyando con fondos de cooperación para reducir el contrabando y fortalecer la SAT. ¿Qué más considera que se pudiera hacer? Bueno, aquí yo creo que es importante subrayar que nosotros entendemos que hay un escepticismo acerca del papel del Estado en Guatemala. Es algo que es parte del contexto que tenemos que entender. Y por eso pensamos, es otra razón por la cual hemos enfatizado la importancia de tener seguridad jurídica, de buena gobernanza y transparencia, más que todo, en la utilización de recursos para poder estimular el cumplimiento con no solamente las leyes, pero que se entienda que las contribuciones se están utilizando de una forma como está apoyando, como debe ser, para atender al público y las necesidades del país. Entonces, nosotros pensamos que son elementos que trabajan en conjunto, este esfuerzo para mejorar y enfatizar los esfuerzos contra la corrupción. Tenemos casos clarísimos que han afectado exactamente la actuación del puerto, donde nosotros pensamos que por ejemplo, ese puede ser un enfoque de nuestros gobiernos. Estamos pensando trabajando en conjunto con el gobierno de Guatemala para ver qué más podemos hacer para mejorar la actuación y
establecer más confianza, digamos, en los servicios portuarios para que la recaudación sea, por ejemplo, son creo que miles de millones de dólares que se están perdiendo a través del contrabando. Obviamente, el cumplimiento con las leyes existentes es un elemento, pero también estamos tratando de enfatizar, acabas de mencionar, que el nivel de recaudación es muy bajo en comparación con otros países de las Américas. Y tengo que decirlo aquí, hay mucho escepticismo en nuestro Congreso acerca de la cooperación con Guatemala, cuando la impresión es que no hay una contribución adecuada por parte de los actores importantes en Guatemala. Es así. Entonces, nosotros pensamos que la creación, fortalecimiento de confianza en el sistema tributario, fortalecimiento de la confianza en el Tribunal Superior de Cuentas y de otros actores que están allá para revisar la utilización de esos fondos recaudados, también es clave para esto, no solamente para la inversión internacional, sino que para los actores domésticos. Creo que ahí es lo más importante, es fortalecer la sensación de confianza, confianza en el sistema jurídico, confianza en los sistemas para la rendición de cuentas de los servidores públicos y de las instituciones públicas. Pensamos que esos son elementos claves. Es por eso que hemos enfocado nuestra ayuda allá. Muchas gracias, señor Zúñiga. Y seguro el fortalecimiento de las instituciones es un pilar fundamental para el gobierno de los Estados Unidos y también lo es para el gobierno de Guatemala, el sector privado y otras instituciones de sociedad civil. De hecho, muchas de las iniciativas del sector privado se enfocan en reducir la corrupción y fortalecer las instituciones. Un ejemplo de ellos es el propio flujograma de justicia criminal. Ahora, ¿cómo se puede trabajar en proyectos que ayuden a acelerar la digitalización, especialmente en el organismo judicial, que le permita al país tener una justicia más pronta y cumplida? Bueno, yo creo que pronta y cumplida es exactamente donde tenemos que tener un enfoque. También, y aquí yo creo que para los que están participando, debo enfatizar, nosotros le damos una tremenda importancia al sistema judiciario a través de las Américas, pero pensamos que en Guatemala es especialmente importante, porque también hay una impresión en los Estados Unidos que han habido acciones en contra de la independencia de las Cortes, que también infelizmente es algo que mina esa confianza que tiene que existir entre nuestros países. Pero nuestras contribuciones, por ejemplo, la expansión de los ministerios públicos a través del país, es algo que nosotros hemos apoyado. El esfuerzo de mejorar la transparencia y reducir los casos que han estado esperando por años a través de sistemas digitales para, de una forma muy concreta, poder mover las decisiones judiciales de una forma adecuada, digamos, a la necesidad. Es algo que también nos da mucho orgullo de haber participado en eso. Pero, a final de cuentas, depende mucho de cuáles son esas decisiones de los actores principales en el sistema judiciario y si a nuestro juicio o al juicio de los guatemaltecos están apoyando exactamente a ese esfuerzo contra la impunidad, contra la corrupción y a favor de la transparencia y más que todo del acceso a la justicia, que es exactamente lo que tiene que existir para fomentar el tipo de crecimiento amplio que todos tenemos que apoyar en Guatemala. Digamos, son elementos, es una dinámica muy importante que trabaja en conjunto, a nuestro juicio por lo menos. Muchas gracias, señor Zúñiga. Y pues tenemos espacio para recoger algunas preguntas del público. Tenemos 198 personas conectadas. Voy a leer algunas y si usted también, si puede leer algunas que quiera contestar directamente, por favor, sí, lo puede hacer directamente. Una de las preguntas que comentan aquí sobre la aprobación de la ley antitrámites. Guatemala pues aprobó una ley antitrámites hace algunas semanas. ¿Cómo ve usted que se pueda trabajar con el gobierno de los Estados Unidos
para la implementación de una iniciativa de este tipo, especialmente en la digitalización del Ejecutivo, empezando por el Ejecutivo? De hecho, la ley tiene alrededor de 3 años para su implementación, 2 años en forma acelerada. ¿Cómo ve que se pueda trabajar para fortalecer las capacidades y tener un mayor gobierno digital en el país? Bueno, es importantísimo. Nosotros pensamos que esa es una vía no fácil, porque estamos hablando de procesos que tienen que tomar en cuenta sistemas que han existido por mucho tiempo. Entonces, tiene que haber, y es un reto para cualquier gobierno hacer eso, pero pensamos que es una vía muy clara. Bueno, primero, Estados Unidos sí tiene la capacidad a través del USAID y a través de otros actores de apoyar a esos esfuerzos. También el Departamento de Estado da aporte, más que todo para los sistemas jurídicos, pero también judiciales, pero también damos apoyo para otras partes del gobierno para digitalizar los trámites y los récords, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es una vía importante. También, y aquí es importante enfatizar, trabajamos con los bancos multilaterales, que también tienen un fuerte papel, un rol muy importante en ayudar a estos esfuerzos. Pero más que todo, pensamos que tenemos que tener esto como un objetivo central de esta coalición de actores que está trabajando a favor de una mejoría y del fortalecimiento de estas condiciones habilitantes. Tenemos que tenerlo como un mensaje por enfrente de todos y levantarlo siempre como algo que se puede hacer, implementar y tener un efecto muy rápido, como lo hemos visto en otros países. Muchas gracias, señor Zúñiga. La verdad que como siempre es un placer poder escucharlo y poder trabajar de la mano con ustedes, con su equipo, con el gobierno y las diferentes instituciones que conforman las instituciones del gobierno de Estados Unidos que trabajan aquí en Guatemala. Le dejaría un breve momento si quiere comentar algo más, algunas palabras de cierre, por favor. Adelante. Pues si quisiera, aquí tenemos, bueno, son excelentes preguntas que tenemos aquí al lado. Y yo creo que muchas de ellas se tratan, por ejemplo, sobre la inversión en el sector agrícola y la facilitación de comercio, por ejemplo, como ya saben, es algo complicado y que se trata de leyes, reglamentaciones fitosanitarias. Lo que quiero transmitir aquí es que nosotros existe la voluntad de dar seguimiento y tenemos un embajador y una embajada que está completamente comprometido. Los dos están comprometidos con estos esfuerzos de dar respuesta a programas puntuales. Comentaron acerca de, yo quisiera decir aquí también que se ha comentado un par de veces acerca de las vacunas y se ha comentado en otros ámbitos. Nosotros sabemos que tenemos cuestiones puntuales y cuestiones estructurales y el esfuerzo que vamos a hacer es de trabajar para responder a ambos, sabiendo que hay algunos que van a durar muchos años, que cuesta mucho tiempo, pero donde pensamos que es importante hacer esas inversiones. La cuestión, por ejemplo, de formalización del empleo y del acceso al sistema bancario, esos van a tomar muchos años, pero es importante dar seguimiento allá. Hay preguntas que veo aquí acerca de la región y cómo estamos trabajando en la región, mencionó el caso de El Salvador, el caso de Honduras. Pensamos que tenemos que ver, parece algo con nuestro enfoque en la migración, todavía es importante plantear la idea de tener más flexibilidad en el mercado laboral dentro de Centroamérica, entre Centroamérica y México, y entre México, Centroamérica y los Estados Unidos y Canadá, por dar un ejemplo. Pensamos que ese flujo y darle orden a ese flujo de tomar ventaja de la demografía de Guatemala
cuando hay una necesidad de mano de obra en México y en Estados Unidos y en Canadá, es importante, pero también dentro de Centroamérica tiene que existir ese flujo. Nosotros tenemos mucha preocupación con lo que vemos, por ejemplo, en Nicaragua es el caso más claro, pero hay otros señales preocupantes acerca del estado de la democracia en Centroamérica. Como comenté, en Guatemala nuestro enfoque ha sido en el sistema judicial, pero también he oído bastantes comentarios preocupados, más que todo del sector privado, acerca de la entrada de dinero del crimen organizado, por ejemplo, al sistema político a través de las campañas electorales y las contribuciones oscuras, por decirlo así, a las campañas políticas. Todo eso requiere una atención por parte de esta coalición que está trabajando para ver una mejoría en Centroamérica y para ver condiciones propicias para el crecimiento amplio en Centroamérica. Nosotros lo estamos haciendo como socios, lo estamos haciendo como actores que han tenido intereses nacionales a través de las Américas por muchos años, pero también, aquí tengo que decir, somos países sumamente ligados por la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos, por la historia de los Estados Unidos, y una historia que entendemos perfectamente bien, que ha sido una historia complicada en muchos casos, pero también que hoy más que nunca vemos que esos vínculos se han fortalecido, son más importantes hoy que en años pasados. Entonces, lo que pasa en Guatemala nos afecta a nosotros, el futuro de Guatemala afecta al futuro de los Estados Unidos y viceversa. Entonces, lo que tenemos que ver es qué podemos hacer en conjunto para darle orden a ese intercambio importante, social, familiar, económico y político. Y ahí sí tenemos que trabajar en conjunto. También quiero decir que sabemos que tal vez históricamente Centroamérica se ha visto como una colección de países pequeños. No son tan pequeños. Son Honduras, Guatemala y El Salvador, 30 millones de personas. 30 millones. Entonces ya no es un país, ya no es una zona pequeña. Sabemos que hay diferencias importantes entre los países, pero también sabemos que el futuro es un futuro de integración, es un futuro para ser competitivos en un mundo sumamente competitivo y cada vez más es importante atender a estas cuestiones estructurales, porque si no, todos quedamos por atrás. Nosotros, como Estados Unidos, tenemos retos enormes en ese ámbito. A pesar de las ventajas que tenemos, este es un mundo que nos presenta con retos que nos van a durar por décadas y tenemos que enfrentarlos aquí y ahora. Entonces, Guatemala debe ser un país, un socio que está contribuyendo a nuestro futuro de una forma positiva. Estados Unidos tiene que ser un socio que contribuye de una forma positiva al futuro de Guatemala. No hay de otra. O sea, este compromiso por parte del presidente, de la vicepresidenta, del secretario de Estado, de Samantha Power, de USAID, y del Congreso de los Estados Unidos, es un reconocimiento de esa importancia que tiene Centroamérica para Estados Unidos hoy. Y el trabajo que estamos haciendo con México en Centroamérica es también porque México reconoce esa importancia también. Entonces, quería dejarlos con esa idea de que estamos aquí para defender a este futuro compartido y estos valores compartidos que deberíamos estar fortaleciendo siempre. Muchas gracias, señor Zúñiga. Y la verdad, pues también debo agradecer y reconocer la importancia que ha tenido la Embajada de Estados Unidos en ayudar en la organización de este foro, a todo el equipo de la oficina del señor Zúñiga y por supuesto, Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo y sabemos del trabajo que tienes a tu cargo y el esfuerzo que se está trabajando en toda la coordinación con diferentes instituciones. Pero como bien lo mencionas, hay diferencias que tienen que ser sobrepuestas para poder generar mayor productividad, mayor oportunidades de desarrollo en nuestros países y generar una atracción de inversión y de mejores condiciones para todos. Así es que muchas gracias nuevamente por tu participación.
Juan Carlos, lo dejo por si quiere dar algún No solo quería agradecerle a Ricardo el tiempo y la atención. Mucho saludos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios. Si nos los permite, Ricardo, vamos a poder enviar esta grabación para que todos puedan verla a mayor detenimiento. Gracias también a todos los medios de comunicación que se han conectado y esperaríamos pues cualquier seguimiento, poder seguir trabajando, ya sea en tus visitas a Guatemala o cuando pues delegaciones del sector privado podamos ir a Washington. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan todos muy feliz día. Hasta pronto.